El mundo de la energía siempre está evolucionando, está buscando nuevas maneras de ser eficiente. Acompáñenos en este nuevo podcast de Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador, en el podcast de Forbes Ecuador, y hoy nos acompaña Nelson Baldión, él es consultor en geopolítica energética. Nelson, qué gusto tenerte aquí en el estudio. ¿Cómo miras el actual momento del sector petrolero a escala global? Bienvenido. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por la invitación, a Forbes por recibirme. Siempre es agradable poder comunicar la importancia de la industria energética y sobre todo petrolera que tiene en el mundo. Mira, desde el punto de vista, cómo lo estamos viendo, el tema del COVID marcó un punto de quiebre en el tema energético. Primero se vino una oleada sobre el tema de las energías renovables, la energía limpia, pero estos momentos geopolíticos que están viviendo, cuando vienes con un presidente Trump, justamente asumiendo la presidencia de Estados Unidos, cuya frase icónica en el tema petrolero fue drill baby drill, perfora bebé perfora, te dice mucho ese mensaje. Y cuando el fin de semana te nombra al nuevo secretario de Energía, un experto en fracking, es un experto, he tenido la fortuna de estar en varios foros con él, creo que de alguna manera tú te das cuenta lo que se viene, la energía barata. Los conflictos geopolíticos que se han vivido estos últimos años, una tensión alta en Taiwán, una guerra casi nuclear en Ucrania, el mismo hecho de que tengas a un Netanyahu que le sentencian en la Corte Penal Internacional por un conflicto donde la misma Arabia Saudita se niega a firmar los tratados climáticos en la COP29. Todo esto va generando un cóctel ahí súper explosivo. Grande, que de alguna manera, como los analistas petroleros lo vemos, siempre el WTI nosotros es como las brujas que leen el café. Ustedes se fijan nosotros en el WTI, el WTI nos dice todo. A nosotros que sabemos economía energética y estudiamos el precio. Entonces tú te das cuenta que básicamente viene la era del combustible barato, ¿sí? Y combustible barato no te significa las energías renovables, a pesar de que se tienen que hacer, pero son altamente costosas y altamente contaminantes, porque muchas de estas energías renovables necesitan mucho mineral, que te deforesta muchas selvas. En cambio, a diferencia del petróleo, que tú tienes que perforar justamente los pozos direccionales de grandes profundidades, pues básicamente tú no haces un impacto masivo hacia lo que necesitamos, que son absorbedores de carbono, que es la selva, que hace que permitas ese proceso de fotosíntesis para que el CO2 lo transformes en oxígeno, y bueno, en todo el proceso. Pero lastimosamente toda esta confusión entre las agendas climáticas extremas ha hecho que entre una pugna de poderes donde se llegó a un punto donde se pensaba que la salvación al planeta era el tema de las energías renovables, y ahora en este punto de transición nuevamente se vuelve a ver al petróleo. Mira, y a los combustibles fósiles como... Efectivamente. O sea, el combustible es eso, ¿no? O sea, hay los defensores y los críticos de esto. Pero mira, yo pienso que los críticos no tienen una base científica para el tema del cambio climático. Y Trump ha sido muy, muy específico. Yo no creo en el cambio climático. Y el nuevo secretario de Energía de Estados Unidos no cree en el cambio climático. Porque el cambio climático se da porque no tenemos las tecnologías para absorber el CO2. Entonces, si tú te das cuenta desde el concepto ya específico, las nuevas empresas energéticas, porque ya no son petroleras, son energéticas, han entrado en tecnologías net zero o carbon capture, que es captura de carbono, que mira lo fantástico de las tecnologías, que te permite absorber el CO2, que nosotros ahorita estamos emitiendo CO2, así es. Y eso lo transforman en materiales que te permiten hacer incluso hasta materiales de construcción. Lo vuelven un material de piedra, que luego puede ser materiales de construcción. Innovación, digamos. Un ejemplo de innovación. Efectivamente. Entonces, nosotros, del punto de vista petrolero, creemos que si estás demandando al día de hoy, 103 millones de barriles diarios de crudo, y la proyección del peak oil del 2035, estás hablando de 116 millones de barriles de crudo, yo no veo que por el Ecuador, que tiene una política muy ambientalista,
nosotros vayamos a hablar de un mundo que está consumiendo al día de hoy 103 millones de barriles de crudo. Entonces, desde ese punto de vista, viendo cuál es la tendencia y volviendo a tu amable pregunta, es justamente eso. El petróleo no solo está usado para combustibles fósiles, y eso quiero que entiendan los jóvenes que ven este programa, que el combustible es una parte más de todo el componente general de lo que te genera el petróleo. El petróleo te genera plásticos, ropa. En el Ecuador te está generando comunicaciones, porque si estoy quemando combustibles para las termoeléctricas, el presidente está trayendo termoeléctricas a gas y diésel, estoy generando no energía limpia, es combustible. Entonces, el petróleo también te sirve para hacer medicinas, te sirve para los textiles, te sirve para N cosas. Entonces, si tenemos una matriz de movilidad del 90% a base de combustibles, si ese 10% va a ser a carros eléctricos, que ahorita los carros eléctricos en Ecuador se están abasteciendo de electricidad no limpia, sino de combustibles que se están quemando, pues la propuesta básicamente es mirar hacia las tecnologías net zero o las de captura de carbono que te permiten mitigar este tema. Entonces, desde ese punto de vista, creemos que la industria va a seguir viviendo para largo y por lo menos las políticas de estos próximos años va a estar centradas en esto. Justamente, mira, ayer salió un artículo en un prestigioso medio internacional. China, que es el mayor productor de energías limpias del planeta, es el mayor consumidor y comprador de crudo del mundo, porque a través de esas materias está produciendo toda esta energía limpia. Hace algún tiempo en este mismo espacio conversábamos con otro experto y precisamente nos indicaba que los recursos del petróleo, que en el caso particular de Ecuador y en general también a escala global, son los que permitirán el desarrollo de las nuevas tecnologías. ¿Tú coincides con eso, con estos primeros minutos de la conversación? Estoy totalmente de acuerdo. Si tú no tienes una producción de petrolera eficiente, que te genere márgenes líquidos, rentables, tú no puedes hacer transición energética. Así de sencillo, porque no tienes el capital necesario para lo costoso que es hacer las plantas fotovoltaicas o las mismas torres eólicas. Ahora, también toma en cuenta que si tienes un cambio climático, que es real, pero se puede mitigar con captura de carbono, porque eso calienta el planeta. Si tú tienes estos, hoy en la mañana justamente escuchaba que el cambio climático hace que los vientos de los huracanes sean más fuertes, está destruyendo la infraestructura eólica y fotovoltaica. Que tomó años, ¿no? Que tomó años y es sumamente costosa. Entonces tú tienes que comenzar a hacer un balance. Y Equinor, justamente el día de ayer, acaba de despedir a 250 personas de su equipo de energías renovables. ¿Cuál es el mensaje de una de las mayores empresas petroleras del mundo que está basada en el país más ecológico del mundo, que es Noruega? Vamos por energía barata. Porque el tema es que los jóvenes que están viendo este momento el programa o usan TikTok, simplemente lo único que te quiere decir es necesitamos energía para mantener prendida esa matriz, porque los datos, la inteligencia artificial te está demandando una cantidad brutal de energía. Es curioso, en estos días también conversamos sobre un tema que lo digo yo que es como que un pilar, digamos, de la civilización, el tema de los cables submarinos, la importancia que tiene. O sea, tú acabas de mencionar el TikTok, las pantallas por donde nos están observando este podcast, nos están escuchando, y todo está sostenido, digamos, en los cables submarinos que atraviesan los océanos, que están en el lecho marino. Y hablábamos de las estructuras críticas. En el caso de la infraestructura petrolera, es también crítica, es como las venas del mundo moderno, algo así, no sé. Mira, ¿de qué son hechos los cables submarinos? ¿Qué componente tienen? Petróleo, fibras de petróleo, o sea, derivados de petróleo. Así de sencillo. Sin eso no nos comunicamos. Es el principio básico de la civilización moderna. Te genera energía y te genera todos los componentes básicos para las necesidades que necesita el ser humano a la actualidad. Cuando hay un material parecido, se tendrá que ver esa materia, pero al momento no hay. Y por eso grandes mentes como Elon Musk están buscando en otros planetas ese tipo de energías baratas que permitan el desarrollo de la humanidad, capaz que no acá,
capaz que en Marte. Claro. Justamente, bueno, aprovechando este espacio, queremos invitarles también a nuestra audiencia. El próximo 10 de diciembre a las 4:30 de la tarde, Forbes organiza el Summit Energy and Mining para hablar de estos y otros temas, las energías renovables, el sector petrolero, por supuesto. Bueno, hacemos esta invitación, como les decía, el 10 de diciembre a las 4:30 de la tarde en el Quórum del Paseo San Francisco, Energy and Mining, el Summit Energy and Mining. ¿Cómo miras tú ya el tema de... Acá, aterricemos al Ecuador, hemos hablado ya de la parte global, ¿no? ¿Qué está pasando en el Ecuador? En energías, en el sector petrolero y en energías renovables. ¿Cómo miras? Ecuador es pequeñito, ¿no? Tú hablabas hace un momento que a día se consumen 103 millones de barriles. La producción de Ecuador en este momento está en 400.000, menos de 400.000, si no estoy mal. Si me corriges, por favor, si estoy equivocado. Pero ¿qué está pasando ya acá, casa adentro, en estos temas? Yo te voy a dar un dato. Nosotros siempre hablamos, los ecuatorianos, de que el país es muy pequeño. Y te voy a dar 2 ejemplos. ¿En relación a qué? Si Israel es mucho más pequeño que la provincia de Pichincha, y Israel es una potencia global. Segundo, decimos que somos muy pequeños. Y nuestra producción actual de Ecuador está aproximadamente al día de hoy en 470.000 barriles, ¿sí? De crudo. Guyana es mucho más pequeño y está llegando al 1.000.000 de barriles de producción. Entonces hay que poner el contexto real. El tema es la ineficiencia con la que se están manejando los recursos, la politización de los recursos que está matando y asfixiando a la economía nacional. Porque si tú te das cuenta, si tienes una empresa que es del 10% de tu PIB y el 30% de tu recaudación tributaria, tú tienes que ver la gravedad del asunto en el Ecuador. Es lo que sostiene la dolarización, es el flujo de ingreso de divisas. Y solo te voy a dar otro ejemplo geopolítico, porque me gusta siempre comparar, porque muchas veces cuando tú hablas del tema petrolero en Ecuador está tan ensuciada la palabra petróleo, que es la base del crecimiento del país, que si no nos ponemos en el contexto real del mundo, simplemente seguiremos destrozando una industria que está realmente destrozada en el Ecuador, por un cierre de un bloque del ITT, donde tú tenías un potencial, no de un campo de 55.000 o 50.000 barriles, que ahora ha bajado la producción a 40.000 barriles, y que tienes un campo que te daba $1.200 millones al año. Era un campo que llegabas tranquilamente a los 200.000 barriles de producción diaria de crudo. Estás perdiendo $50.000 millones del Ecuador. Yo creo que el Ecuador todavía no dimensiona la gravedad del cierre de un bloque que no se ha hecho en ninguna parte del mundo. Yo he estado en operaciones en muchos países del mundo, ¿sí? Y todos mis amigos en Houston, sobre todo, me dicen, ustedes son dementes, se suicidaron. Es brutal lo que pasa. Es un tema complejo, ¿no? Muy complejo. Yo creo que los jóvenes son los que van a pagar las consecuencias de esta atrocidad que se hizo. Pero ahí, o sea, es una decisión con el corazón, más que con la mente, es desinformación, es politización de un mensaje. ¿Qué pasa ahí? Es una agenda, porque si tú te das cuenta, es una agenda de quién gana, los importadores de combustible. Es un negocio tan grande la importación de combustible que te genera a los importadores, que están 2 o 3, $8.000 millones, que tienen los recursos suficientes para frenar el progreso del país. Mira, es tan inconsistente esta pregunta que en la zona de impacto, donde están los indígenas al lado del campo, ahí ganó el no. Sí, eso se vio, se constató en los datos del así de sencillo. Consejo Electoral. Ellos vieron los estudios, ellos han visto el progreso, que el progreso ellos no quieren. Yo que he estado en comunidad, en responsabilidad social comunitaria, nunca ellos han exigido un edificio o aeropuertos. Ellos lo que pedían en su cosmovisión, porque la cosmovisión que tienen los indígenas, ellos lo que piden es progresar. Y para ellos tener agua limpia, educarse. Servicios básicos. Es lo que quieren. Ellos no quieren la ciudad, a ellos no les interesa eso. Entonces, ellos también, los estudios bióticos no han dado para que haya destrucción ambiental. Y es tan buena la operación en Ecuador que tienes toda la foresta, la selva, que te permite hacer carbon capture sin invertir en tecnologías. Porque inmediatamente lo poco que emites, simplemente lo capturas y lo vuelves a hacer el proceso de fotosíntesis, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar cuando tú abandones este campo? Van a venir taladores, minería ilegal, y va a ser peor. Por eso digo, no lo pagaremos nosotros. El futuro va a pagar. Próximas generaciones.
Nelson, hablemos pensando en esta coyuntura global. Volvamos ahora hacia el mundo. Hay tensiones, ¿no? El tema de Ucrania, el invierno que ya está entrando en Europa, Rusia, el retorno de Trump a la Casa Blanca. ¿Cómo va a incidir todo esto? Todos estos, de alguna manera ya tú te referiste al principio, pero pensando en el 2025, tal vez en el 2026, ¿qué proyecciones pueden dar con estos elementos que te menciono? Mira, el día de hoy se disparó casi 3% el WTI, el Brent, el WTI. ¿Qué te puedo decir con eso? Eso le preocupa mucho a Trump. Porque la economía estadounidense se basa que por cada dólar que tú bajas la gasolina en Estados Unidos, tú puedes estar consumiendo $100 más. Y el poder de Estados Unidos está en el consumismo, ¿sí? Entonces, si Estados Unidos le sube el petróleo, le sube la gasolina y por ende la gente deja de consumir. Si tienes un invierno, si ya te viene la Navidad, lo que necesitas es generar consumo. Y a Biden también le ha preocupado, pero a Trump le preocupa mucho más. Yo pienso que el tema de la paz de Ucrania no solamente es la paz, es mantener un control de la energía mucho más barata. Porque el problema básico de Estados Unidos no es que tampoco consumes, es el problema de la inflación, que en el Ecuador también existe. Solo que no lo vemos porque estamos llenos de subsidios. Y el proceso de tanto regalar, de tanto dar subsidios, luego te pasan en impuestos, que termina siendo mucho más costoso. Una reforma del 15%, del 12 al 15% del IVA. Y eso termina siendo costoso y te trae el consumo. ¿Qué veo yo? Que la primera lucha de Trump, y por eso ha sido específico las últimas semanas en tratar de reunir a Putin con Zelensky, decirle, firmemos la paz. Pero el gobierno actual se ha esforzado en poner varios temas, como el tema de Venezuela, de declararle presidente, yo no digo si está bien o está mal, pero lo declara justamente en este momento a uno de los mayores proveedores de crudo de Estados Unidos, porque Venezuela le está comprando al día de hoy 300,000 barriles de crudo a Venezuela, y le extendieron 6 meses más la Estados Unidos le compra a Venezuela. Claro, exactamente. Entonces, desde este punto de vista, yo pienso que de alguna manera el presidente Trump necesita solucionar inmediatamente el conflicto de Ucrania, para que comiencen a bajar los combustibles, que incluso también Estados Unidos es uno de los mayores consumidores de uranio enriquecido, que es el material que es el combustible para las plantas nucleares. Así es. Porque, repito, Estados Unidos está en una carrera, pero a muerte con China por el tema de la inteligencia artificial. Y China, sin pelearse con nadie, está consumiendo crudo a cantidades enormes, pero Estados Unidos con estos conflictos se está frenando, por más gran productor que sea. Entonces, yo creo que desde este punto de vista tiene que solucionar eso para mantener el conflicto para mantener, digamos que equilibrado el conflicto que existe en Israel, porque si entran esto en Arabia Saudita y te cierran el estrecho de Hormuz, eso se puede disparar a $200 el barril. Inmediatamente la inflación. Entonces, por eso yo quisiera que el gobierno de Ecuador entendiera más los temas geopolíticos, porque muchas veces son las decisiones estomacales y locales, y con gente que no conoce, que ponen gente improvisada en estas posiciones, que hace que no se entienda estos problemas tan grandes. Mira lo que pasó en el anterior gobierno, solo para darte un dato. El ex canciller de esa época hablaba que tenemos una gran relación con Ucrania y por ende íbamos a dar todo el respaldo. Perfecto, no hay problema. Pero no nos dejaba comprar, dice la Rusia que te estaba vendiendo con el CAP, esta prohibición que tenía en $65 el barril. Y así no lo compras de él, búscalo. Se dedicaron solo a importar y el barril te comprabas en $170 el barril de diésel. Eso fue el problema del déficit fiscal del año pasado, que el exministro de Energía lo mencionó, que dijo tenemos como $7,500 millones. Entonces, esas ineficiencias también vienen por parte del desconocimiento geopolítico, porque todo lo que pasa en el mundo nos afecta. Porque el Ecuador solo es la mitad del mundo, pero no somos el centro del mundo. El mundo se está girando a otras velocidades y ahorita va a girar mucho más rápido, que si no lo entendemos simplemente vamos a seguir rezagados, no solo en el contexto global, sino en el contexto de los vecinos. Colombia aumenta producción, no tiene apagones porque ha activado sus termoeléctricas por su producción petrolera. Y Perú ahora está con una refinería que está tratando de comprar crudo de todo el mundo para venderte derivado barato. Claro. Entonces, todos esos contextos debemos entenderlo realmente para tener una buena política energética,
primero, que no nos endeude y segundo, que nos permita la independencia energética a los ecuatorianos. Claro, claro que sí. Nelson, y bueno, para ir terminando, a futuro, asimismo, ¿qué tecnologías crees que puedan ser, no sé si el reemplazo, pero sí una alternativa para el sector, para todo lo que viene del petróleo y los combustibles fósiles? O sea, hablamos ya de las energías eólicas, estos días, esta temporada de crisis energética se ha hablado de la energía nuclear, la energía geotérmica. ¿Qué tecnologías pueden llegar? Por eso las grandes empresas, BP, Equinor, Chevron, son empresas energéticas. Tú cuando perforas un pozo petrolero, tú tienes dos energías que el Ecuador cierra o tapa o desperdicia. La una es el flaring, que son las llamas del pozo, los mecheros que acá en el Ecuador. Yo cuando digo cierran me retuerzo porque digo, eso si tú coges, la energía calórica puede generar en el Ecuador con todo lo que tienes 200 megawatts, que son $500 millones al año, ¿sí? Que estás desperdiciando. Algo que necesitamos hoy más que nunca. Claro. Y con la agua de profundidad que es tan caliente, que está mezclada con el petróleo, eso puede ser geotermia. Y en el Ecuador no se aprovecha. Pero eso es por desconocimiento, desinterés. Los técnicos no están capacitados, no hay la tecnología. Por eso soy yo muy pro de que el sector petrolero ecuatoriano ya tiene que dejar de pensar como en México. Mira, México es un país de izquierda, con mentalidad de izquierda y todo lo que tiene de izquierda. Pero este gobierno está tan enfocado en la producción petrolera con la presidenta Sheinbaum que todo está delegando iniciativa privada, porque Pemex es un Petroecuador. Claro. Es súper ineficiente, es súper corrupta, pero ellos han entendido que necesitan petróleo. Está metido Carlos Slim, que es un magnate de telecomunicaciones, ahora es petrolero, tiene campos petroleros, tiene oleoductos, y básicamente ella al delegar lo que está haciendo es generar eficiencia y sobre todo está generando cantidades enormes de dinero para poder hacerse de estas tecnologías, net zero, carbon capture, geotermia, flaring, porque es muy costoso. Tú para hacer esto necesitas mucho capital. Entonces, por eso Petroecuador debe pensar en delegar sus bloques, que no tiene el dinero, hacia el Ministerio de Energía para que ellos comiencen a hacer licitaciones transparentes y sobre todo urgentes para que las empresas vengan al Ecuador. ¿Y sabes qué? A pesar de que en el Ecuador no existe seguridad jurídica y existe todas las trabas del mundo para la inversión, aquí hay una cosa que todo el mundo está buscando en este momento: petróleo. Por eso nos buscan, porque si no, chao. Entonces, desde esta perspectiva, ¿qué tecnologías? Las que te puede ayudar la empresa privada a hacer a través de contratos de participación, donde todo el riesgo lo asuma la empresa privada, donde en el contrato le pongas contratos sociales sumamente fuertes con la comunidad, donde si tú ganas, hagas exitoso al otro, y el tema de tecnologías de net zero y bajo impacto ambiental. Porque mira, el petróleo es como el avestruz. Tú tienes que hasta el pico usarlo. Tienes que usarlo todo, porque te da. Como te dije, puedes hacer materiales de limpieza, de vestir, de todo puede ser con el petróleo, pero también tienes en energías. Tienes el flaring, tienes la geotermia, tienes el tema del mismo petróleo para generar energía, que es con la refinación. Entonces, es una gama de productos, pero todo está enfocado en ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, que eso no tiene el Ecuador. Perfecto, Nelson. Bueno, le dejas al país con muchas tareas pendientes para aprovechar todo el tema petrolero. Y bueno, sirve también de abrebocas esta conversación para el evento que les comentaba hace unos minutos, el Summit Energy and Mining, que se va a realizar el próximo 10 de diciembre a las 4:30 en el Quórum del Paseo San Francisco. Les esperamos. Nelson, también nos vas a acompañar, por favor. Sí, eso para terminar. Quiero felicitar a Forbes por una iniciativa así. Muchas veces en el Ecuador, las grandes conversaciones las ponemos bajo la alfombra y no las enfrentamos. Y el tema petrolero es una gran conversación para el día de hoy y el futuro del Ecuador. Muchos éxitos, y yo creo que es el primer paso para que justamente comience a ponerse también en los ojos críticos de la opinión pública lo beneficioso que ha sido para el Ecuador la industria petrolera y energética en general del Ecuador, este tipo de conversaciones. Perfecto, Nelson. Te agradecemos por tu presencia, por la información y el aporte que nos dejas. Un tema para seguir conversando por mucho tiempo. Nelson, muchísimas gracias por estar aquí. A ti, Pedro, muchas gracias.